Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo, la farándula, y todo lo que hace vibrar a nuestros corazones. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria, algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir y que ha dejado a todos boquiabiertos con la mandíbula pegada al suelo. Prepárense porque vamos a desgranar, a analizar y a compartir la impactante noticia sobre Ande y Kerem, una noticia que ha sorprendido al mundo entero el 11 de enero de 2026. Y sí, amigos, antes de que nos sumerjamos de cabeza en los detalles de esta bomba noticiosa, si por alguna extraña razón aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invitamos de manera muy cordial y apasionada a suscribirse a nuestro canal. Con un simple pero poderosísimo clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y crucialmente, activando esa campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, de nuestras primicias, de nuestros análisis en profundidad. Créanme, las sorpresas en este canal no hacen más que continuar, y esta es solo una de ellas. Ahora sí, vamos al grano. El 11 de enero de 2026 amaneció, no con un sol radiante y prometedor, sino con un titular que ha resonado en todos los rincones del planeta, que ha hecho eco en las redes sociales, en las conversaciones de café, en los programas de televisión, en fin, en todos los ámbitos del entretenimiento. La impactante noticia de Ande y Kerem sorprende a todos. Y cuando decimos impactante, amigos, no nos referimos a algo pequeño, algo efímero, algo que se olvida al día siguiente. Estamos hablando de algo de proporciones épicas, algo que ha generado miles, millones de especulaciones, de debates acalorados en redes sociales, y por supuesto, de una curiosidad insaciable. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja de ensueño que tantas alegrías nos ha regalado en la pantalla y, nos atreveríamos a decir, también fuera de ella, se encuentran en el epicentro de un torbellino de noticias que ha alterado por completo el panorama de la farándula. Para poner a los que quizás no estén tan inmersos en este universo en contexto, recordemos la historia. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosísima serie turca Senkalkam, donde encarnaron a los inolvidables Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Desde el primer momento su química fue instantánea, palpable, magnética. Esa chispa traspasó la pantalla como un rayo y se materializó en una de las parejas más queridas, adoradas y seguidas de Turquía, y pronto del mundo entero. Los fanáticos, a quienes cariñosamente llamamos los Hande Kerem fans, vivieron cada etapa de su relación con una intensidad casi cinematográfica. Desde sus primeras apariciones públicas juntos, donde la complicidad era evidente, hasta los viajes idílicos, las dedicatorias públicas llenas de sentimiento y la aparente felicidad que compartían en cada instantánea, todo era material de portada, de noticia, de conversación global. Se les veía sólidos, inquebrantables, construyendo un futuro juntos, un futuro que muchos de sus seguidores imaginaban de color de rosa. Había rumores constantes de compromiso, de planes de boda, y la ilusión de sus fans crecía con cada día que pasaba, alimentada por cada gesto de amor que compartían. La imagen que proyectaban era la de una pareja de cuento de hadas moderno, exitosa, enamorada y destinada a estar junta para siempre. Pero como a menudo sucede en este glamoroso y a veces cruel mundo del espectáculo, la realidad puede ser infinitamente más compleja y diferente de lo que proyectan las apariencias más pulidas, o quizás, simplemente, las cosas toman giros inesperados e inimaginables. Entonces, ¿cuál es esa noticia impactante, esa bomba noticiosa que ha capturado la atención mundial, que ha puesto a todos de cabeza, el 11 de enero de 2026? Los detalles que han comenzado a filtrarse, y que hasta ahora, con una cautela digna de un agente secreto, son manejados por sus representantes, apuntan a un cambio radical, un giro de 180 grados en su relación. Se habla de una separación, sí, pero no de una separación cualquiera, de esas que se superan con un par de cafés y una charla amistosa. Estamos hablando de algo que, según los rumores más fuertes, no se trata de una ruptura simple, sino de algo que ha sido un golpe emocional devastador para ambos, y por ende, un mazazo para la legión de sus seguidores. Varias fuentes cercanas a la pareja, que por razones obvias, prefieren mantener el anonimato y sus rostros ocultos en la sombra, han indicado que la decisión de tomar caminos separados ha sido tremendamente difícil, un proceso doloroso marcado por diferencias fundamentales que lamentablemente la pareja no ha podido superar. No estamos hablando de una crisis pasajera, de esas que se resuelven con terapia de pareja o unas vacaciones románticas. Aquí se ha
Bla de una toma de conciencia profunda, de un Ariel Sachsen de que sus vidas individuales y sus planes a futuro, esas visiones del mañana, podrían no ser compatibles a largo plazo. Es un reconocimiento amargo de que a pesar del amor y la conexión, sus caminos vitales han empezado a divergir de manera irreconciliable. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas no se detienen ahí. Se rumorea con fuerza que uno de los motivos detrás de esta sorpresiva y desconcertante decisión podría estar intrínsecamente relacionado con proyectos profesionales de gran envergadura que los llevarían a ubicaciones geográficas muy distantes, imposibilitando mantener una relación a distancia en las condiciones que ellos demandan. O quizás, y esta es otra teoría con mucho peso, la divergencia podría ser en enfoques de vida, en prioridades personales y profesionales que empezaron a separarse con el tiempo. Es un escenario tristemente conocido en el mundo de las parejas de celebridades, donde las carreras a menudo demandan sacrificios enormes y compiten ferozmente con las relaciones personales, poniendo a prueba hasta los vínculos más fuertes. Lo que sí es absolutamente seguro y ha sido confirmado por el entorno más íntimo, es el impacto emocional profundo que esta situación ha tenido en Andy y Kerem. Ambos son artistas muy sensibles, con una gran capacidad para sentir y expresar emociones, y se les ha visto, según allegados y personas cercanas, bastante afectados por la magnitud de la situación. Kerem, conocido por su energía desbordante, su carisma arrollador y su carácter extrovertido, estaría procesando la noticia con una mezcla de tristeza profunda, desilusión y una resignación forzada. Por su parte, Andy, siempre elegante, reservada y discreta en lo que respecta a su vida privada, estaría buscando un espacio de introspección, un refugio para sanar y reflexionar, para encontrar la fortaleza necesaria para seguir adelante. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido absolutamente abrumadora, masiva, instantánea y emocional. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de emociones. Se han inundado de mensajes de apoyo incondicional para ambos, de preguntas ansiosas y desesperadas por obtener más detalles, y de, por supuesto, una profunda tristeza por el fin de una relación que muchos consideraban no solo una historia de amor, sino un verdadero cuento de hadas moderno, una inspiración para muchos. Los hashtags como *Andekerem, *AlwaysAndekerem, *LoFandekerem y otros similares, se han mantenido en las tendencias globales de Twitter, Instagram y TikTok durante días, demostrando la fuerza y el alcance de su comunidad de seguidores. Es importante recordar, y esto lo repetimos porque es fundamental, que a pesar de ser figuras públicas, Andy y Kerem tienen todo el derecho a su privacidad, a su espacio personal, a su duelo privado. La información que tenemos hasta ahora es un complejo mosaico de rumores, de filtraciones cuidadosamente seleccionadas y de declaraciones oficiales muy escuetas y protocolarias. Sus representantes han emitido comunicados confirmando la noticia, sí, pero sin entrar en detalles escabrosos o comprometedores, solicitando de manera enfática respeto y comprensión para este momento tan delicado y vulnerable que atraviesan. Pero, ¿significa esto el fin de su amistad, de ese vínculo especial que los unía más allá de lo romántico? Es algo que, con toda honestidad, solo el tiempo dirá. Ambos han expresado públicamente en el pasado un profundo respeto mutuo, una admiración genuina por el otro como profesional y como persona. Quizás con el paso del tiempo, con la distancia y la sanación, puedan reconstruir su relación en un plano de amistad sólida y duradera. Pero hoy por hoy, la herida está fresca, las cicatrices son profundas, y el dolor es palpable. Para muchos esta noticia es como el final inesperado de un capítulo crucial en una novela que seguían con pasión, con devoción. Andy y Kerem no son solo actores para muchos de sus admiradores, se han convertido en una especie de inspiración, un modelo a seguir de pareja joven, exitosa, glamorosa y sobre todo, aparentemente feliz y enamorada. Ver su relación llegar a un punto de quiebre, a un final tan abrupto, es, para algunos, como un pequeño quiebre en su propia percepción del amor romántico, de las relaciones duraderas y de la idea de que la felicidad en el espectáculo puede ser perpetua. Sin embargo, y aquí viene el lado optimista, ese rayo de luz en medio de la tormenta, este podría ser, en realidad, un nuevo comienzo para ambos. Una oportunidad valiosísima para enfocarse plenamente en sus carreras individuales, para explorar nuevos horizontes artísticos, para reinventarse y para crecer como profesionales y como personas. Andy ya ha demostrado de sobra su talento excepcional y su alcance internacional, cautivando audiencias en todo el mundo, y Kerem, con su carisma y su talento innato, no se queda atrás.
Ambos tienen un futuro brillante y prometedor por delante, con o sin una relación sentimental que los una formalmente. Las oportunidades laborales seguirán llamando a sus puertas, porque su talento es innegable. Nosotros, como su canal de confianza, seguiremos de cerca cada paso, cada movimiento, cada declaración para mantenerlos informados al minuto. Lo que sí podemos adelantar con cierta seguridad es que esta noticia va a generar muchísima conversación, análisis y seguramente nuevas especulaciones en las próximas semanas. Y no nos extrañaría en absoluto que surgieran nuevos y emocionantes proyectos para cada uno por separado, proyectos que los mantengan en el ojo del huracán mediático, demostrando una vez más su vigencia y su poder de convocatoria. En resumen, amigos, el asterisco 11 de enero de 2026, el mundo del entretenimiento se vio sacudido, remecido, estremecido hasta la médula por la confirmación oficial de la separación de asterisco Andercel y Kerem Bürsin. Una noticia que ha cogido a muchos, a la gran mayoría, por sorpresa, considerando la solidez aparente, la imagen de fortaleza y felicidad que proyectaba su relación. Se habla de diferencias irreconciliables, de decisiones difíciles tomadas en momentos de profunda reflexión, y de un impacto emocional innegable para ambos protagonistas. La reacción de los fans ha sido de incredulidad, de tristeza profunda, de nostalgia por lo que fue, y sobre todo, de un apoyo incondicional, un abrazo virtual masivo para sus ídolos. Aunque los detalles son escasos y la prioridad es su privacidad, lo que es innegable es el fin de una era, el cierre de un capítulo muy especial para esta querida y admirada pareja. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan invertido su tiempo y que hayan compartido este momento de análisis, de reflexión y, por qué no decirlo, de un poco de drama con nosotros. Ahora, la pregunta del millón, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Se esperaban esta noticia, o también les ha caído como un jarro de agua fría? ¿Cómo creen ustedes que esta separación afectará a sus carreras individuales? ¿Son optimistas sobre su futuro profesional, o creen que este golpe anímico los detendrá? Dejen sus opiniones más sinceras, sus reflexiones más profundas, sus teorías más audaces en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y antes de despedirnos, de decir nuestro tradicional adiós, no olviden lo más importante, aquello que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, si disfrutan de nuestro contenido, si les aporta valor, por favor, denle a ese botón de me gusta que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a seguir llegando a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Ande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta noticia que está marcando un hito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si se han unido a nosotros en este momento, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todas las noticias de última hora, de los rumores más jugosos y de los análisis más completos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y gracias por estar siempre ahí.